La carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, amén, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió. ¿Cuántos dicen amén? En Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El afecto y la voluntad de Dios, el amor de Dios nuestro Padre, se ha manifestado a nuestras vidas. Hermanos, es indudable lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Nosotros no logramos dimensionar esa expresión tan grande de amor, de entrega, de búsqueda de Dios, de paciencia de Dios por cada uno de nosotros. No hay otra cosa en la tierra que vayamos a ver que supere esta tan grande expresión de amor. Lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, habiéndonos predestinado de antes de la fundación del mundo, nos ha hecho hijos suyos. Hermanos, y esto es una tremenda bendición, el ser hijos de Dios, porque no somos cualquier persona, ¿verdad? Dios nos ha dado identidad, Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha hecho hijos suyos. Yo me siento bendecido, me siento, ¿verdad?, engrandecido por el hecho de que Dios haya puesto su mirada en mí. Que Dios haya puesto su mirada en ti, hermanos, es algo maravilloso. El Dios del universo, este Dios creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe, este Dios supremo, el excelso sobre todas las cosas, fijó su mirada en ti. Fijó su mirada en cada uno de nosotros para manifestar su amor. Dice que habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por medio de su Hijo amado, hizo aquel plan redentor para reconciliarnos con el Padre, según su puro afecto de su voluntad. No hay otra motivación. Nadie intervinió en esto, sino solo Dios propuso restaurarnos, propuso reconciliarnos, propuso atraernos, propuso, ¿verdad?, este plan maravilloso de salvación para nuestras vidas. Por eso es que Pablo comienza a hablarle a la iglesia de Efesios diciendo esto tan especial. Hermanos, y ellos reciben esta palabra, y es esta palabra para la iglesia de hoy, el que el gran amor de Dios estaba dispuesto para nuestras vidas. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, y es que en el día de hoy nos encontramos inmersos o siendo parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Y es que la iglesia muchas veces no hemos entendido, comprendido la profundidad o la inmensidad de esta bendición que Dios nos da por el hecho de ser sus hijos. Como cantábamos recién esta alabanza, yo ya no soy un huérfano, yo ya no soy una persona sin identidad, yo ya no soy una persona de las casualidades, yo ya soy una persona con propósito de Dios, en el propósito de Dios. Amén. Tú eres una persona que está en el propósito de Dios, que está en el amor de Dios, que está, ¿verdad?, con esta bendición de lo alto en tu vida. Amén. Entonces, cuando habla esta palabra, dice que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, yo siempre decía, Señor, con toda bendición espiritual. Pero ¿cuánto de nosotros experimentamos aquella bendición espiritual? ¿Cuánto de nosotros reconocemos toda bendición espiritual? Porque generalmente o naturalmente nuestra mente se centra en nuestras necesidades terrenales. Se centra en lo que hoy día estamos pasando, en lo que estamos viviendo, en lo cotidiano, en lo ¿verdad? Tangible, en el diario vivir. Pero cuando la palabra del Señor nos habla que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, yo me preguntaba y decía, Señor, ¿pero cuáles son todas aquellas bendiciones? Porque nuestra vida está muchas veces sujeta, ¿verdad?, al día a día. Está sujeta a nuestra vida cotidiana, a nuestro tener o no tener, alcanzar o no alcanzar. Si algo perdemos, nos afecta. Y ahí está nuestra vida en altos y bajos. Un día arriba, un día abajo. Un día animados, otro día desanimados. Un día dispuestos, otro día indispuestos. Y la vida del ser humano es así. Pero cuando la palabra del Señor nos habla de esto, yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿y cómo tiene que ser entonces nuestra vida? Si dice, Señor, que toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, ¿qué hay de esto? Y sabes que el Señor comenzó a hablar a mi vida por medio del Espíritu Santo y tuvimos la oportunidad de estar acompañando a una familia de pastores por la muerte de su madre este fin de semana. Y el Señor habló varias cosas a mi vida por medio del Espíritu ahí. Y es lo que quisiera en esta hora compartir. De que nuestra vida es una vida eterna, proyectada a la eternidad. Y que las cosas que vivimos hoy día son circunstanciales, pero que en nada menguan el propósito de Dios y que en nada afectan lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Mis hermanos, tenemos que reconocer que primeramente Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por nosotros y que Él cargó nuestros pecados y que Él llevó nuestras culpas, que por su llaga fuimos nosotros curados, pero que Él también murió, pero que también resucitó. Y que cuando Él resucitó y fue desarrollando ya casi la última parte de su ministerio con los discípulos, luego ascendió al cielo. Y que cuando ascendió al cielo se sentó a la diestra de Dios. Pero nosotros nos quedamos muchas veces mirando al cielo como lo hicieron aquellos discípulos. Se quedaron mirando cuando el Señor se fue a las nubes. Y dice la palabra que vinieron ángeles y le dijeron, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Por qué están mirando al cielo? Si Jesús se fue, pero volverá. Así como le habéis visto ir, Él vendrá. Amén. Él vendrá. Pero sabe, a nosotros se nos queda esa imagen, humanamente hablando. Pensar que el Señor está lejos de nosotros. Pensar que el Señor ya no está con nosotros. Y claro, y nosotros decimos, bueno, pero el Señor está porque Él dijo que Él iba a enviar el Espíritu Santo. Amén. Dijo, no os dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de consolación, como dice, ¿verdad? Ahí Juan capítulo 14. Para que esté en ustedes. Para que esté en la iglesia, para que esté en nosotros. Pero sabe, hay algo mucho más maravilloso que eso también. Y es que Jesucristo, estando a la diestra de Dios Padre, también estamos nosotros ahí. Porque la promesa de Dios es esa, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Él dijo, yo y el Padre, uno somos. Yo en Él y Él en mí. Al igual que yo en ustedes. Soy uno. Y yo pensaba y decía, Señor, qué maravilloso es esto. Porque nosotros pareciera que estamos tan lejos. Pero hermanos, estamos tan cerca de Dios. Estamos tan cerca de Dios. Porque si Cristo está a la diestra de Dios, nosotros estamos en Cristo. ¿No? Estamos en Cristo.
estamos delante de la presencia de Dios. Por eso que Él intercede por nosotros, pero nuestras oraciones suben con libertad delante de Dios. Y nosotros podemos estar en la presencia de Dios mismo cuando estamos en comunión con Él. Amén. Porque esa es la promesa de Dios. No estamos lejos, sino estamos cerca de Dios. Por eso que cuando Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, significa que nosotros tenemos ese acceso directo a su presencia por medio de Jesús. Estamos allí en la presencia misma de Dios porque Él habita en nosotros y nosotros en Él. Porque Él es la cabeza del cuerpo y no está desconectado, sino está conectado directamente. Nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Cuya cabeza es Jesús. Amén. Que el Espíritu de Dios nos dé entendimiento en esto para poder comprender cuán maravilloso es Dios. Dios nuestro Padre Celestial nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Nuestra bendición no está limitada, ¿verdad?, al tiempo, a las ocasiones, a la política, a la economía, sino que nuestra bendición viene de parte de Dios y está en Dios. Amén. Él es el que sostiene nuestra vida. Él es el que llena el todo vacío. Él es el que levanta nuestra cabeza. Amén. Él es el que provee nuestras necesidades. Él es el que llena nuestros corazones. Amén. Esta carta fue escrita a los santos y fieles hombres y mujeres que se habían convertido a Cristo y que estaban seguros de su salvación y vida eterna. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en la iglesia Visión de Reino de Ovalle. Amén. Ahora la pregunta es, ¿usted es un santo? Si usted confesó sus pecados, si usted se arrepintió de ellos, usted es santo. Porque somos santificados a través de Jesús. Hemos cometido errores, hemos fallado, hemos desobedecido, hemos hecho muchas cosas. Pero cuando nos arrepentimos de corazón y venimos a la presencia de Dios y nos humillamos delante de Él y le decimos al Señor, Señor, yo te pido perdón por mis faltas, perdón por mis errores, entonces ya no soy esclavo. Soy su hijo y Él me hace libre. Amén. Y Él nos hace libres, ¿verdad? Entonces esta carta y estas promesas son para los santos. Y dice, y fieles. Ahora la pregunta es, ¿somos fieles? ¿O más o menos fieles? ¿Ah? ¿Somos fieles o no somos fieles? Porque esta carta, si no somos santos, si no nos hemos arrepentido, entonces no es para nosotros. Esta promesa no es para nosotros. Esta palabra y estas promesas de Dios son para los santos y fieles en Cristo Jesús. Amén. Dice, gracia y paz a vosotros de vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, porque las bendiciones de Dios son para sus hijos. Son para aquellos que han reconocido su nombre. Son para aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que se han vuelto de su vida pecaminosa a vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios. Y aquí, ¿verdad?, viene esta bendición que acabamos de leer. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A los que bendijo el Señor son aquellos que acabamos de nombrar. Ahora la pregunta es, ¿cómo está nuestra vida delante de Él? Entonces podemos entender que muchas veces nuestra vida anda de altos y bajos. Que un día estamos arriba, otro día estamos acá. Que un día estamos animados y otro día desanimados. Y es porque justamente no nos hemos apartado completamente para vivir una vida agradable delante de Él. Mis hermanos, así como la palabra de Dios y Dios tiene promesas para nuestra vida, también tiene demanda. También Dios nos pide. Así como Dios nos da y tiene lindas cosas para nosotros, pero Dios también pide que nosotros seamos hombres fieles, mujeres fieles, que le amemos de todo corazón. El ser la prioridad de nuestra vida. Porque a veces queremos la parte bonita, pero nos cuesta lo otro. Hermanos, si Dios hoy día desafía a la iglesia para realmente comprometernos con Él, para vivir una vida en obediencia a su palabra, cumplir con sus mandamientos. Si me amáis, dice el Señor, guarda mis mandamientos. ¿Cómo puedo demostrar mi amor hacia Dios? Guardando sus mandamientos, siendo fiel a Él, ¿verdad? Sabe que los infieles no heredarán el reino de Dios. Así dice la palabra. Por lo tanto, Dios nos demanda a ser fieles a Él. Fieles en lo que le hemos prometido, fieles en lo que hemos de hacer. A veces le prometimos al Señor cosas que nunca estamos dispuestos a cumplir. Dice la palabra que es mejor que
que no prometamos si no vamos a cumplir, ¿verdad? Seamos honestos, seamos responsables. No juguemos con Dios, porque con Dios no se puede jugar, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, eso segará, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer las cosas que son agradables delante de Él. Según nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió? En Jesús. Él nos escogió por medio de Jesús. Hermanos, y qué maravilloso es esto, porque Él intercede por nosotros. Porque Él es el que ¿verdad? Toma la posición de ser nuestro abogado, de decir, papá, yo estoy aquí por ellos, porque yo los entiendo, porque ellos han creído en mi nombre. Amén. Dice de antes de la fundación del mundo. Esto no es de ayer. Esto fue preparado por Dios para nosotros, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo espera Dios a su iglesia? Una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que ha lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Una iglesia, ¿cierto?, que se ha preparado, que se ha ataviado como la novia, ¿cierto? Cuando una novia va a contraer matrimonio, está por un tiempo preparando su boda, está por tiempo preparando todos los detalles, su vestido, ¿verdad?, su maquillaje, está preparando todas las cosas, ¿verdad?, todos aquellos detalles que son propios de una boda. Hermanos, y la iglesia también debe estarse preparando para las bodas del Cordero. Nosotros, la iglesia, somos la novia, que debemos, ¿verdad?, tener nuestras vestiduras sin mancha delante de Él, haber lavado y haber limpiado nuestras vidas de todo pecado, de toda contaminación, de todo pensamiento, de todas aquellas cosas que pueden afectarnos y que pueden impedir que Dios obre en cada uno de nosotros. Dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Hermanos, pienso en la posición adquirida por Jesús. Pienso en que a veces nos vemos tan lejos, a veces nos vemos tan ausentes, a veces pareciera como que hay una distancia enorme, pero cada día que busco en el Señor me doy cuenta que estoy más cerca de Él. Me doy cuenta que la palabra nos muestra que podemos habitar día a día en su presencia, que podemos experimentar ese mover de Dios tan cercano. Le contaba a mi esposa que hoy en la mañana desperté, en la mañana temprano de madrugada creo, y le contaba a ella que en algún momento estuve en algún lugar, y en algún momento en ese lugar estaba orando, y en ese lugar donde estaba orando, oraba dando gracias a Dios, y mi oración de gratitud me llevaba a dar gracias a Dios por la unción del aceite fresco sobre nuestra vida. Y le decía yo que había como una expectación en mi corazón, había como algo que me agitó en el espíritu, y yo desperté. Y desperté de este sueño en la que yo le daba gracias a Dios y le decía, Señor, gracias por esa unción fresca que tú estás derramando. Hermanos, algo emocionaba mi espíritu, algo me excitaba mi corazón de pensar de ese amor de Dios dispuesto para nosotros. ¿Saben? Muchas veces me he sentido distante, me he sentido como mirando hacia el cielo, como decía, pero no entendía que Jesús está delante del Padre y nosotros con Él. Es como cuando tú llegas a un lugar y ese lugar está repleto y tú te tienes que quedar a la puerta. Y tú te tienes que quedar a la puerta porque no cabe nadie más. Pero tu hermano mayor está sentado en primera fila y tu hermano mayor te dice, hey, ven, aquí te tengo una silla guardada. Esta es para ti. ¿Sabe? Eso me llevó a sentir al Señor. Me dijo, mira, tú a veces te ves como que estás lejos. Tú estás en tu casa y sientes que Dios está por allá. Y tú sientes que Dios está en el cielo y que tienes que venir a la iglesia para reencontrarte con la presencia de Dios. Pero basta que tú le busques de corazón. Dios te dice, mira, aquí está tu lugar. En primera fila,
delante del Padre, sentado a la mesa en el banquete de las bodas de Dios. Amén. Hemos ido, o por lo menos yo he tenido la oportunidad de ir a ceremonias y donde hay una galería para las asistentes y donde hay un palco para las autoridades. Y he tenido la oportunidad de ir donde están las personas de protocolo y me han preguntado, ¿y quién es usted? Y digo, bueno, yo soy tal persona. Me dice, por favor, venga. Y me han llevado al palco y me han dicho, mire, aquí en el palco de las autoridades hay una silla que tiene tu nombre. Y he llegado ahí y ahí está mi nombre. Hermanos, ¿por qué les cuento esto? Porque nuestros nombres están también escritos en el libro de la vida. Somos hijos de Dios. Dios tiene un lugar para nosotros. Por eso Jesús dijo, he aquí, yo voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Amén. Entonces no tenemos que sentirnos huérfanos, no tenemos que sentirnos lejanos, sino que tenemos que sentirnos cercanos a Dios. Porque cuando hablamos de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, estamos hablando de eso. La gloria que me diste yo les he dado. Hermano, Jesús lo dijo. La gloria que me diste yo les he dado. Por lo tanto, nosotros tenemos que experimentar estar en la gloria de Dios. Y la gloria de Dios tiene que ver con la presencia de Dios obrando sobre nuestra vida. Amén. No podemos estar, ¿verdad?, viviendo una vida, ¿verdad?, sujeta a lo material. Sí, en lo material pasamos por cosas, está bien. Y yo no lo puedo negar eso. Que hay días que nos va bien, que hay días que las cosas andan bien, pero hay días también que las cosas se ponen difíciles. Pero eso no limita nuestra relación con Dios. Eso no limita nuestra dependencia de Dios. Eso no limita las promesas de Dios a nuestra vida. Amén. Por eso que nosotros los cristianos no estamos sujetos al día a día. No estamos sujetos si hoy día está nublado o si hace calor. No estamos sujetos si hay un gobierno o hay otro gobierno. Nuestra vida depende del Señor. Amén. Nuestra bendición viene de lo alto. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda su iglesia. Amén. El Señor está allí, con sus brazos extendidos para recibirnos, para consolarnos, para fortalecernos. Él es presente. Dios es un Dios de amor. Juan capítulo 14 nos habla un sinnúmero de promesas que Jesús quiso enseñar y que, como digo, muchas veces no las hemos entendido. Las leemos, pero no vemos la profundidad. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y nosotros pensamos en morada, cuando yo me muera. No, nosotros habitamos. ¿Sabe para qué es una morada? ¿Sabía usted para qué es una morada? Para habitar. Mire, ¿cuántos pagan arriendo aquí? Levánteme su mano. Todos los que pagan arriendo. Gracias. Mire, ¿acaso no es cosa distinta vivir en casa propia? ¿Es cosa distinta tener casa propia? Yo quiero decirles que nuestra casa aquí en la tierra es pasajera. Que incluso los que tenemos casa propia es prestada. Porque cuando nos muramos no la vamos a llevar. ¿O no? Nosotros solo tenemos el derecho de usar. Solo el derecho de usar. Pero la casa, la morada que Jesús nos tiene preparada es eterna. Y en esa vamos a habitar por la eternidad, en la presencia de Dios. Amén. Morada celestial. ¿Acaso no son abundantes las cosas, verdad, que el Señor nos tiene preparadas? Por eso cuando dice la palabra con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, a eso se refiere. Si usted se siente extranjero, si usted se siente aquí en esta tierra, a lo mejor visita, yo quiero decirle que usted tiene una nacionalidad eterna.
donde ahí no hay venezolano, colombiano, argentino, chileno, todos somos hijos del Rey. Amén. De ese reino celestial. Amén. Gloria al Señor por eso. Amén. Dice además que si así no fuera, yo no lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Jesús no miente. Él no es hombre para mentir, ¿verdad? Si Él lo dijo, Él lo ha hecho. Amén. Él ya lo ha hecho. Él ya lo ha hecho por nosotros. Y si me fuera, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Amén. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Usted me dirá aquí. Sí, pero a la vez también estoy con Jesús. Amén. A la vez también estoy con Jesús, porque Él nos representa, porque Él tiene lugar para nosotros, porque Él sabe que hay un lugar para sus hijos. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y esto es lo que nos pasa a nosotros, que no entendemos estas cosas espirituales y que muchas veces vivimos sujetos a lo material. Y por eso es que a veces la vida espiritual anda un día arriba y otro día abajo. Y somos inconstantes y somos fluctuantes porque no entendemos esto. Y Jesús le explica y le dice: Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Él es el camino para ir al Padre. Por lo tanto, si Él ya está en el Padre y nosotros estamos en Cristo, también estamos en el Padre. Amén. Y esto es para los hijos de Dios, insisto, para los santos y fieles. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mire la pregunta. Y es la pregunta, como le digo, que nosotros nos hacemos sin decirla. Porque a veces nosotros estamos ahí. No, es que Dios está allá en el cielo. Nosotros aquí. Y estamos con lo mismo, con la misma actitud, con la misma interrogante. Felipe le dice: pero entonces muéstranos al Padre. Jesús le dijo: tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. No sé si usted se va dando cuenta, pero ¿cuánto tiempo hace de que nosotros hemos caminado en el Evangelio? Que hemos escuchado de su palabra, que hemos adorado al Señor, que hemos servido en la obra de Dios. Pero que a veces nos preguntamos: ¿y dónde está el Padre? Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces tenemos al Padre. Porque el Espíritu, el Padre, el Hijo son uno. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Porque el Espíritu de Dios es para los hijos de Dios, es para la iglesia del Señor. Dice: y estará en vosotros. Amén. Dice, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué promesa son las que el Señor le da a su iglesia. Qué bendición es la que el Señor nos entrega a cada uno de nosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esto una persona normal o común no la puede entender. ¿Cómo es esto? Mis hermanos, es que así obra el Señor sobre nuestra vida. Jesús en el Padre en Jesús y Jesús en nosotros por medio de su Espíritu. Amén. Entonces las promesas de Dios son tan vigentes, son tan latentes a nuestras vidas. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda,
ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, ¿se está manifestando Dios a su vida? Y si no lo está haciendo, algo nosotros no estamos haciendo. Porque no es que Dios no quiera hacerlo, porque Él ya lo hizo. Somos nosotros los que tenemos que guardar sus mandamientos, santificarnos, apartarnos y ser fiel a Él. Y Él va a cumplir su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La palabra del Señor ahí en el libro de Lucas, capítulo 15. Versículos 11 en adelante. ¿Quién no ha escuchado la parábola del hijo pródigo? ¿Todos la han escuchado? Más de una vez. Dice así. También dijo, estaba enseñando Jesús a sus discípulos. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de estos jornaleros. Dice que un padre tenía 2 hijos. El menor de ellos, en una actitud de rebeldía, va y pide a su padre su herencia. Digo en una actitud de rebeldía porque él ya no quería estar sujeto a las instrucciones, a los reglamentos, a la forma que tenía su padre. En aquel tiempo, pedir la herencia era una rebelión, porque el padre no había muerto, sino que el padre estaba vivo. Entonces no era bien visto cuando un hijo pedía su herencia en vida. Se veía como si estuviese prácticamente renunciando a la paternidad, a que su padre tuviese, ¿verdad?, autoridad sobre él. Pero este padre, que es un padre amoroso, este padre que, ¿verdad?, podríamos decir, como también lo es nuestro Padre Celestial, que nos ha dado ese libre albedrío. Porque a veces quisiéramos, yo a veces he pensado en esto, ¿por qué no Dios nomás nos controla nomás? Y nos quita el libre albedrío. A lo mejor padeceríamos menos. Porque como Él nos da el libre albedrío, esa posibilidad de nosotros decidir, es allí donde fallamos, es allí donde decidimos mal. Pero si el Señor nos quitara el libre albedrío, ¿verdad?, y nos dijera ya, ahora esto se hace nomás, y todo así dictado, a lo mejor funcionaríamos mejor, digo yo. Algunos me van a decir por ahí que soy dictador,
pero no es la idea. No estoy de acuerdo con la dictadura. Pero es por eso también de que Dios manifiesta su amor. Y en ese amor que Él nos tiene, Él nos da a nosotros la posibilidad de elegir. Él nos muestra el camino y nosotros decidimos en cuál andar, ancho y angosto. Y nosotros decidimos. Para que nadie diga un día Dios me obligó, porque Dios no obligó a nadie. Todos los que estamos aquí estamos voluntariamente buscando de Él. No voy a decir esto, pero la verdad es que es voluntario el venir al Señor. Ahora, cuando nosotros nos hacemos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, debemos deberes y obligaciones. Cuando le dijimos sí al Señor, entonces también ahí nos transformamos, ¿verdad?, en darle nuestro señorío a Cristo, el señorío de nuestra vida, y por lo tanto tenemos que estar conforme a su voluntad. Pero hermanos, este muchacho joven, en su ímpetu, en su rebeldía, en su querer conquistar el mundo, decide pedir, ¿verdad?, su herencia. Me da la impresión, por lo que dice ahí, que tuvo que juntarla después de algunos días. Me da la impresión que el padre vendió algo, juntó, sacó del banco, no sé, y le dijo: ya, esta es tu parte y ahora tú haz lo que tú estimes conveniente. Me imagino también que cuando Dios nos da, Dios también apela a lo que Él nos ha entregado como enseñanza. Porque cuando tú instruyes a tus hijos, cuando tú los educas, cuando tú les das las directrices, les hablas de lo que es bueno y lo que es malo, tú le dices: mira, esto es lo que se debe y lo que no se debe hacer. Tú esperas que cuando él tenga que tomar una decisión, decida lo correcto, lo que tú le has enseñado. Amén. Porque llega un momento en que nuestros hijos van a salir, ¿verdad?, y van a ser independientes y van a tener que allí decidir lo que es correcto. A nosotros nos pasa con una de nuestras hijas, ¿verdad?, que tuvo que salir a la universidad y ella ya tiene que decidir y manejar sus tiempos, manejar sus recursos, manejar su alimentación, y tiene que ser responsable con eso. Porque ya no podemos estar nosotros al lado de ella diciéndole día a día: hija, no comas, hija, no vayas, hija, no hagas. Ella tiene que distribuir sus tiempos de estudio, sus tiempos de, de recreación, su tiempo de descanso, su tiempo de alimentación y una serie de cosas. Ver con quién se junta. Porque ella tiene que también saber discriminar entre quiénes son aquellas amistades que sí le convienen y que no le convienen. Y no hablo de conveniencia económica, sino hablo de conveniencia de buenas influencias, con buenos valores y principios. Bueno, yo creo que también este padre, confiando en la educación que le había dado, confiando en la instrucción que le había entregado, como saeta en la java de Dios, ¿verdad?, lo lanzó. ¿Verdad? Lo lanzó, le dejó y fue. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el entorno lamentablemente lo sedujo, ¿verdad?, que la mala junta, ¿verdad?, lo atrajo y lamentablemente malgastó viviendo perdidamente aquellos recursos que tenía. Porque cuando hay dinero, hay amigos. Se acabó el dinero, se acabaron los amigos. ¿Es así? El mundo lo ve así, ¿verdad? El mundo lo busca de esa manera. Y este hombre comenzó a malgastar la parranda, el asado, la fiesta, los amigos, qué sé yo, y todo. Y llegó un momento en que se vio solo y con los bolsillos planchados, sin ninguno. ¿Y qué hizo? Tuvo que comenzar a buscar trabajo. Y mire, a los que aman a Dios todas las cosas le vienen bien, aunque nos equivocamos. Pero dice que encontró trabajo apacentando cerdos. ¿Qué mejor trabajo? Maravilla de trabajo. No pudo haber otro mejor. Un animal inmundo para el pueblo de Israel. Además, inmundo de toda índole, ¿verdad? Y estaba allí. Comenzó a sentir hambre. Ya no estaban los cazuelas de mamá. ¿Ah? Ya no estaban las arepas, ya no estaba, ¿cierto?, la comida rica. No estaba.
Y dice que él deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos. Pero no las comía. Y es porque había algo todavía en su corazón de lo que su padre le había enseñado. Y esa era la honradez. Él no comía porque esa comida no era de él, era de los cerdos. Cuando este joven se vio en esta situación, dice que volvió en sí, como que recapacitó. Hubieron palabras que vinieron a su memoria. El Espíritu de Dios que nos anhela celosamente, allí es donde comienza a inquietar nuestro corazón. Comienza. Porque cuando nosotros estamos tan cegados, cuando esta persona está tan cegada en su querer, en el deseo de la carne, en lo que el mundo ofrece, se olvida, se tapa los oídos y no escucha lo que Dios quiere decir. No hay un tiempo. No hay un tiempo para oír lo que el Espíritu quiere hablar. Y dice la palabra que en ese momento de angustia, en ese momento de soledad, en ese momento de hambre, de desprecio, de sentirse maloliente, de sentirse haraposo, de ver su estado dejatorio, dice que volvió en sí y se hace una pregunta o exclama y dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos en la casa de mi padre están mejor que como yo estoy aquí? O sea, el que está más malo allá está mejor que yo. Dice que reacciona, se propone en sí mismo y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire, lo primero que hace, y es que lo que Jesús nos enseña, es que lo que primero hace es arrepentirse. Padre, yo he pecado, yo he hecho lo malo, yo he sido desobediente, yo he sido rebelde, yo he sido altivo, yo he sido orgulloso, yo he sido soberbio. Hermanos, para que toda esa bendición espiritual en los lugares celestiales se manifieste en nuestra vida y nuestra vida sea una vida en victoria, nosotros primero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que humillarnos delante de Dios, tenemos que reconocer que Él es Dios, tenemos que reconocer que Él es el Todopoderoso. He pecado contra el cielo y contra ti. Y mire este verso 19, que es el verso que en esta ocasión el Espíritu de Dios me llevó a analizar con mayor profundidad. Dice en el versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Mis hermanos y hermanas, cuando estamos en pecado, cuando estamos en desobediencia, cuando nuestra vida no es una vida estable, cuando nuestra vida no es una vida en victoria en el Señor, lamentablemente estamos en esa vida que no es digna de ser llamados sus hijos. No somos dignos de ser llamados sus hijos. Pero cuando nos arrepentimos de corazón, cuando nos volvemos al Señor, cuando nos hacemos obedientes a su palabra, entonces, aleluya, gloria a Dios, porque somos dignos. Amén. Ahí somos dignos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha limpiado, el Señor nos ha perdonado, el Señor ha sacado toda culpa de nuestra vida. Entonces yo quiero decirle a usted en esta mañana, en el nombre del Señor, que si usted se ha arrepentido de corazón, que si usted se ha vuelto al Señor, usted es digno y el enemigo no puede seguir engañándole, diciéndole que usted es indigno, porque usted es digno por la gracia de Jesucristo. Nosotros somos dignos de entrar a la presencia de Dios, estar ante el Señor y poder abrir nuestro corazón, porque Él nos ha hecho dignos.
el enemigo, Satanás, el diablo, quiere hacernos sentir que nosotros todavía somos indignos y que por eso nos va mal y que por eso tenemos tropiezos y que por eso pasamos por dificultades. Pero nosotros somos dignos porque el Señor pagó el precio. Él nos trajo a libertad. Él nos ha dado vida eterna. Él ha dado un lugar para nosotros en la presencia de Dios. Por eso que toda bendición espiritual es para nosotros y nosotros tenemos que tomarla y decir: yo soy un hijo de Dios. Esto que vivo en la carne es circunstancial, mas ahora vivo en el Espíritu. Como dijo el apóstol Pablo, la vida que vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque mi herencia, porque mi nacionalidad no es terrenal, sino espiritual. Amén. Glorificamos a Dios por eso y le damos gracias al Señor, porque este hombre dice que él dijo: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Dice la palabra: y se levantó y vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y le dijo, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo: saca el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Sabes qué? Eso es lo que hace Dios por nosotros cuando nos arrepentimos de corazón, cuando nos disponemos para hacer su voluntad. Dice que Él nos perdona, Él nos restaura en la posición donde siempre debemos haber estado. Hay una posición, hay un lugar para nosotros donde Dios preparó de antemano, de antes de la creación del mundo, para nosotros. Hay un lugar, ¿verdad?, que está preparado para ti, que es en la presencia de Dios. Pero solo nosotros tenemos que arrepentirnos, volvernos a Él y decir: Señor, gracias, porque ese es mi lugar. Allí yo estoy. Señor, no te puedo mirar de lejos ahora, sino que ahora, Señor, yo te voy a comenzar a mirar de cerca, porque tengo toda bendición en Cristo Jesús. Amén. Cuando tú ores al Señor, cuando tú te presentes delante de Dios, no te presentes a Dios como un Dios lejano, sino como un Dios cercano. Porque eso es lo que hizo Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mi hermano, entonces podemos gozarnos en la presencia de Dios. Podemos disfrutar de lo que Dios tiene para nuestra vida. Ya no vamos a andar con vergüenza, ya no vamos a andar con tristeza, ya no vamos a andar mirando con depresión, mirando que, pobrecito de mí, que es lo que me está pasando. No, voy a mirarlo distinto. Esto que estoy viviendo es una cosa circunstancial. ¿Sabes? Lo mío está más allá. Mi mirada está puesta más allá. Por eso dice la palabra: mirad, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las cosas vendrán por añadidura. Busca lo que el Señor tiene para ti, y créeme que todo lo demás el Señor se encarga. El Señor se encarga. ¿Qué es para el Señor un trabajo? ¿Qué es para el Señor una casa? ¿Qué es para el Señor la necesidad que tú puedas tener? Si tú pones tu matrimonio, si tú pones tu familia, si tú pones tu proyecto en las manos del Señor, créeme que el Señor lo va a hacer, lo va a levantar. Solo tú búscale de corazón, solo tú ámale, solo tú obedeces, solo tú haz lo que Él ha dispuesto para nuestras vidas. Él ha dado, ¿cierto?, dones y mandamientos para que nosotros cumplamos. Y si nosotros lo hacemos, créeme que el Señor se va a glorificar.